RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes. Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los jueves, está aquí con nosotros el licenciado. Licenciado Roberto Cañedo, muy buenas tardes y un saludo a toda Baja California, en especial Ensenada y Mexicali. Gracias, licenciado Roberto Cañedo. Un saludo a todos los norteamericanos y mexicoamericanos y mexicanos americanos. ¿Cómo decimos, Arturo? Mexicanos. Mexicanos, americanos, latinos y todos los que viven en los Estados Unidos. Con el pueblo norteamericano no tenemos más que simpatía. El gobierno que encabeza Donald Trump, ese es otro cantar. Nosotros estamos con el pueblo norteamericano. Pueblo bonachón, generoso, noble de Estados Unidos. Y muy trabajador. Así es. Les felicitamos porque hoy es 4 de julio, sabemos que es la fiesta nacional, sabemos que tienen un fin de semana largo, sabemos que todos lo festejamos. Los que nacieron allá, los mexicanos que ya nacieron allá, los que se sientan norteamericanos, a todos, porque la verdad, el globo terráqueo es uno solo. Somos hermanos. Allá están nuestros hermanos, sobrinos, nietos, y acá están con nosotros. Si usted vive en Baja California, pues gracias por estar con nosotros sintonizando esta cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta sus oídos. Pero les decimos también que nos pueden ver por televisión en el canal 87 de Easy, de cable, en la costa estamos Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, la heroica Rosarito, y Ensenada. Y si nos quieren ver por televisión en la capital del estado de Baja California, que es la hermosa y calurosa Mexicali, un saludo especial, nos pueden ver por el canal 76. En internet nos pueden ver www.psn.si en cualquier parte del mundo, y en Facebook Live estamos como PS. Difíciles de explicar para los antiguos, fáciles de explicar para los jóvenes, pero pasaron cosas como un chiste, dice Arturo, que como se apagaron las computadoras y no nos podíamos comunicar, volteé a ver qué había alrededor de mi casa y encontraron unas personas raras ahí, y uno dice que es mi esposo y otros dicen que son mis hijos. Es que estamos tan metidos en el internet que ya no nos encontramos adentro de la casa, nos mandamos mensajes por internet. Y esto es una cosa tremenda. Pero ayer falla el Facebook y el WhatsApp y esto es una tragedia mundial. Y nos a ver, licenciado, que eran muy buenas personas. Descubrí que tenía esposa. Encontré buenas personas y una dice que es mi esposa. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Después de la falla de ayer, aquí estamos. Arturo Geraldo. En México, según los locutores nacionales, dicen que estamos en una crisis. Que porque los policías federales no quieren entrar a la Guardia Nacional. El cuerpo quieren entrar al nuevo reglamento de una Guardia Nacional. Es un poco confusa la situación, Yo creo que los policías federales no tienen justificación porque no se les ha afectado en lo más mínimo, si hemos de creer las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Ninguna de sus prestaciones se les han afectado. No se les está obligando a ingresar a la Guardia Nacional. Todo es optativo. Así es que la actitud de estos señores no se justifica plenamente. Por otra parte, se habla, como dice el licenciado López Obrador, que hay mano negra. O sea que
detrás de esta gente hay individuos que están moviendo el agua. Entre ellos, Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox. Parece que los dos están interesados en mover a esta gente. Están resentidos estos expresidentes porque les quitaron la pensión vitalicia que disfrutaban, que ascendía con todas las prestaciones, con todas las servidumbres y custodias que tenían a su disposición, alrededor de 5 millones de pesos mensuales. Era eso totalmente fuera de control, ¿no? Y ahora están moviendo el agua. Yo creo que si se comprueba, fíjense bien, si se comprueba que estos señores están detrás de este movimiento, que más bien es una especie de motín, el gobierno tiene la obligación de proceder con todo el rigor de la ley, sin miramientos de ninguna especie. Porque si se deja que le ganen el primer jalón, lo demás se va a dificultar todavía más. Creemos que las personas que están dentro de este movimiento, no precisamente que sean manipuladas, sino que el solo decir, y tienen razón en este aspecto, licenciado Roberto Cañedo, ellos no quieren perder lo que ya tienen, la antigüedad, sus recursos económicos que ya reciben, su beneficio de estar en una oficina. Les han dicho que no van a perder ninguno de sus derechos que ya tienen ya de antigüedad y de ingreso. Les han repetido con insistencia que no van a perder. Sin embargo, insisten. ¿Hasta dónde los reglamentos anteriores pueden influir y hasta dónde los reglamentos nuevos pueden invitar a todos estos empleados federales, licenciado, a venir a incluirse a este movimiento? Bueno, de hecho, hay una norma constitucional que es el 14 de la Constitución, que establece que no puede haber retroactividad en perjuicio de persona alguna. Es decir, no puede existir una ley que perjudique un derecho de ciertas personas que devuelvan una naturaleza diferente, perjudicando sus derechos. Y eso está estrictamente en la Constitución, en el artículo 14. Quiere decir que es una norma suprema, es en la Carta Magna. No hay poder que pueda contravenir o un reglamento o una ley secundaria a este argumento. Por lo tanto, es prácticamente imposible que estos cuerpos policíacos que están en servicio del Estado y la población deban de perder privilegios o perder sus derechos de antigüedad. No los van a laboral. perder. No pueden perderlos porque ya está por ende también en el apartado del artículo 123 constitucional que no pueden perder estos derechos porque son trabajadores del Estado que protegen a la nación en cuanto a la organización de crímenes organizados y todas esas cuestiones. Pero lo bien es cierto que esta es una cuestión política. Recordemos que la Policía Federal, el Ejército, la Marina, en anteriores regímenes eran la columna vertebral con la cual ellos se podían sostener, dado que la falta de reconocimiento y legitimidad que el pueblo les daba no la tenían. Ahora, ¿de qué manera el poder faccioso, el poder del dinero, la ultraderecha, el neoliberalismo puede hacer algo para sacudir las... Entonces ahora, para ser legítimos, hay que entrar a una Guardia Nacional y cubrir una serie de requisitos sin que ellos pierdan sus derechos ya ganados? Exactamente, es como la materia, la ley sexta de la Constitución, que pueda disponer de elementos de la seguridad pública como el Ejército en tareas de labor social y labor de seguridad pública. Por esa razón se crea también la ley de la Guardia Nacional o la ley de seguridad interior. En eso estamos enfocados. Por lo tanto, no hay fundamento legal para que los policías
puedan perder sus privilegios, o digamos no privilegios, me equivoco, sus derechos tal como están marcados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Qué interesante esa manera de que tenemos que ver todos, no ponernos de un lado ni del otro. Se va a transformar solamente el cuerpo policíaco, Policía Federal, en Guardia Nacional. Pero para esto también dicen, pues tienen que pasar ciertos requisitos, licenciado. Eso es lo que muchos discuten en algunas partes del país, que si necesitan pasar el examen físico, que si están muy pasados de peso, que si ya no pasan el control de confianza, el examen de confianza, que si no lo pasan, Arturo. Sí. De todas maneras, hay muchas cosas que todavía pudieran sentir que les perjudican. ¿Así es? Así es, pero es necesario realizar esos exámenes de confianza porque estamos depositando la confianza en un ente público, en una persona física, una persona moral también, que nos va a brindar la seguridad. No podemos poner a cualquier persona que padezca o tenga problemas de identidad psicológica, pero también si lo vemos en el lado político, el trasfondo que tiene Felipe Calderón y otras personalidades, hay que hacer énfasis y un estudio en que ellos todavía se sienten dueños de las policías federales, que se sienten ellos los protegidos y los amos y señores como lo fueron cuando fueron presidentes de la República. Hay que hacer hincapié en que mediante esta ideología ellos pretenden están valiendo de esta corporación, de esta gente para mover el agua. Pues eso es peligroso. Debe tomar notas el licenciado López Obrador y actuar en consecuencia, sin ningún miramiento. Pero para esto ya se crearon una serie de leyes de la nueva forma de cuidar al país. ¿Así es, licenciado? Sí, está creada el Instituto para devolver lo robado al pueblo de México. Está creada la Guardia Nacional, que es una renovación de la Policía Federal, de la Marina y de entidades civiles que desean participar y formar parte de esta Guardia Nacional. Entendámoslos que es no un cuerpo militarizado, pero sí para mantener lo que es el orden público y el orden social dentro del país, con la seguridad de que no va a ser utilizado para reprimir al pueblo de México cuando existan manifestaciones, tal como está estipulado en el artículo 9 constitucional, que menciona el derecho a la libre asociación siempre y cuando sea pacífica y que no sea mediante la deliberación de armas. Yo cuando fui diputado propuse esa iniciativa, esa reforma del artículo 9, pero los amantes de la represión y del odio, que no quieren perder privilegios, decidieron en ese momento rechazarla en 2 ocasiones. Muy bien. Vamos a una pausa y continuamos. No cabe duda que el sentido del humor de los mexicanos no tiene límite, porque en medio de la tempestad, ser una genialidad, robarse tanto dinero del pueblo y retirarse con una sonrisa en los labios ante el aplauso nutrido de las víctimas, de las propias víctimas. Tendríamos que echarle un vistazo al pasado reciente, comenzando con Miguel Alemán Valdés, para no irnos tan lejos, porque fue el que principió a robar en grande, sin detenerse ante consideraciones de ninguna especie. Pero sin duda, el que se distinguió por ser un gran despilfarrador fue José López Portillo, porque acuérdense que fue el que dio al traste con la abundancia petrolera, que bien administrada hubiera podido sacar a México del atolladero. Pero López Portillo le dio en la madre a todo con sus intemperancias y frivolidades. Ahora bien, durante muchos años, Carlos Salinas de Gortari fue considerado el villano favorito, el presidente más ladrón que habíamos tenido. Pero llegó Enrique Peña Nieto y le dijo, quítate, que ahí voy. Salinas de Gortari, junto con Carlos Slim, se quedaron con Teléfonos de México, una de las
y se quedaban con 4.000 millones contantes y sobrantes. Recordamos que construyó un hospital que costó 180 millones de pesos y le adjudicaron el mal ejemplo. Ellos hacían lo propio. De manera que se hacía un robadero de tolerar indiscreciones. Así estaban las cosas. Hasta que llegó el licenciado López Obrador para poner orden en el país. Por eso los bandidos se muestran inconformes, porque se les acabó el agasajo y gritan como desesperados que las cosas sigan igual como estaban, pero no se va a poner, porque la historia no retrocede, sigue caminando, lentamente, pero sigue caminando. De hecho, señor Arturo, pues esta situación tiene nombre y apellido y se llama corrupción. Y la corrupción es la madre de todos los vicios en la política. Porque a falta de buena voluntad, los que se sirvieron del pueblo nunca tuvieron un barril con fondo. Nunca tuvieron la posibilidad de ellos de saciar su ego, una educación digna y pública y gratuita, hospitales de acuerdo a las necesidades del país y de las comunidades, que se construyeron puros edificios en cascarón y que fueron inaugurados por gobiernos anteriores, pero que por dentro no había más que cables y fachada en negro, sin tener la capacidad para atender a miles de mexicanos deseosos de obtener una salud, de niños que se morían por una simple diarrea, en fin, entre otras cuestiones. Pero lo positivo es que ha llegado a la cuarta transformación y a la fecha de hoy, desde diciembre de 2018, simplemente por la buena disposición y la buena voluntad de varios funcionarios públicos que realmente están comprometidos con su deber, con el amor a la patria y porque quieren un México digno y generoso, como muchos de nosotros los hemos estado añorando por décadas. Les pasaré unas cifras. Tan solo en el combate a la erradicación a huachicoleo se han ahorrado más de 32,000 millones de pesos. La CFE, para tratar de evitar el uso de electricidad mediante el uso de gasolina, se han ahorrado más de 33,000 millones de pesos. Y en los contratos de seguro del IMSS, el gobierno mexicano ha ahorrado más de 508 millones de pesos. Entre otras cifras que desafortunadamente la nota periodística que acabo de leer no me menciona, pero eso es la voluntad. Y cuando un presidente de la República es justo y quiere a su país y se entrega en cuerpo y alma, es capaz de vigilar con sus propios ojos las carreteras, los servicios y poner un orden estricto, como el buen padre o madre de familia lo hace cuando quiere que el hogar sea óptimo para el desarrollo de sus hijos. Y bienaventurado sea este gobierno. Así es. Desgraciadamente, la corrupción estaba tan arraigada, están molestos, no quieren adaptarse a las nuevas circunstancias. Por eso, precisamente, están protestando ruidosamente. Pero por desgracia, hay gente interesada en mover el agua. Eso es lo peligroso. Porque esto, que puede ser un motín controlable, se puede descontrolar y adquirir proporciones mayores. Por eso debemos tener mucho cuidado. La secretaria de Gobernación salió este día y dijo, ¿cómo se va a resolver, señor? Con diálogo. Pero que mire, con diálogo. Ellos tienen sus derechos, no se les va a coartar ningún derecho, pero hay nuevos reglamentos. El que quiera participar aquí, pero todavía faltan 18 meses para irse acomodando. ¿Por qué se provoca esto? Porque hay alguien que los incentiva. Exacto. Y ese alguien que los incentiva, ahorita hay acusaciones. Dice Martí Batres del Congreso que es Calderón. ¿Por qué?
¿Qué fue lo que viste, licenciado? Ya casi nos vamos a la pausa, pero tú viste el video de los empleados federales. Bueno, salían varios empleados federales del cuerpo de Policía Federal manifestando su preocupación por la supuesta pérdida de derechos que ellos iban a tener al momento de sumarse a la Guardia Nacional. Y uno de ellos, que no era muy hábil en el verbo, manifestó que la intención era procurar que el señor Felipe Calderón fuera representante y presidente de la sindicatura del Cuerpo de Policías Federales. ¿Por qué lo dice eso? Lo ignoro, pero hay algo oculto que se mueva. Sin embargo, hubo otros compañeros atrás de él que manifestaron lo contrario, pero otro sector bien apoyado. Tenemos que recordar que Calderón les dio aumentos de sueldo, les dio muchas prerrogativas, pero eran cómplices con él para que entraran gente indocumentada, para que transitaran por las carreteras, para dar permisos de que los camiones de doble remolque siguieran transitando asesinamente por las carreteras. Todas esas complicidades eran de la Policía Federal con Calderón y después con Enrique Peña Nieto. Entonces hay mucho más de fondo. Una cosa debemos estar seguros y que se nos grabe bien en la memoria: no tienen razón de protestar, no se le están causando ningún perjuicio. Mentira que los están grabando, no es cierto. Entonces algo hay detrás de ello. Hay que actuar con mano férrea contra esta gente. El licenciado López Obrador debe tomar el toro por los cuernos. Así debe hacerlo. Adelante con la pausa. Y los muchachos están de vacaciones, eso es cierto. Pero las vacaciones no son para tirarse a ver. Están coludidos con los dueños del gran capital. Y cualquier insignificancia que pudiera pasar desapercibida para el público, se encargan de magnificarlo para que tenga estruendo en la opinión pública nacional. Están todos estos sectores en contra del gobierno de López Obrador. Acuérdense que estamos en la cuarta transformación. Transformación. Lo que quiere significar un cambio sustancial en nuestra manera de hacer política y en nuestra manera de vivir. Para proceder de esa manera se tienen que lastimar muchos intereses. Intereses bastardos, intereses que no corresponden a las buenas costumbres, pero no han impuesto. Hágame usted el favor. El único país en el mundo donde el alto empresariado se rehusaba a pagar impuestos. Hágame usted el favor. ¿Por qué? ¿Mexicanos de segunda? ¿Mexicanos de primera? ¿De tercera? No, todos somos ciudadanos. De acuerdo con la Constitución, todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. Derechos y obligaciones constitucionales que no se deben evadir. De eso hay que estar consciente. Todos estos movimientos, todos estos gritos desaforados de esa gentuza que está allí siendo lesionada, tienden a desestabilizar al país. No les importa llevarnos a un revolcadero, no les importa. Ellos van sobre sus intereses. Ellos de todas maneras salen ganando. Pero nosotros, que somos el grueso de la población, debemos estar atentos, conscientes de la realidad que estamos viviendo. Conscientes de que los nuevos funcionarios de gobierno tendrán que actuar bajo 3 premisas. El día de hoy que Pemex va a invertir 1,165 millones de pesos para perforar un pozo en la costa de Tabasco, donde hace unos meses supimos, Arturo, que había petróleo en aguas someras, que no necesitamos ir a perforar profundidades en el mar. Hoy, jueves 4, Petróleos Mexicanos anuncia que invertirá 1,165 millones de pesos para perforación de un pozo exploratorio en aguas someras en el campo Balca, que se encuentra frente a las costas de Tabasco, según lo aprobado en la
sesión 38 extraordinaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este órgano regulador explicó que Pemex Exploración y Producción será quien se encargue de dicha asignación y el objetivo es alcanzar que este petróleo aceite ligero de 34 a 40 grados y la petrolera prevé recuperar 49 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a una probabilidad de éxito geológico del 28%. Nos asustaban los gobiernos anteriores, Arturo, y nos decían que ya no había ni una gota de petróleo, que estaban agotados los mantos petroleros, que lejísimos allá en el mar había que perforar como a 5 kilómetros de profundidad. ¿Por qué te sonríes, licenciado Roberto Cañedo? Porque me hace recordar los argumentos que Felipe Calderón y sus secuaces emplearon durante el año 2008 con la reforma energética que ellos pretendían aprobar y que finalmente y por desfortuna se aprobó en el 2013, que manifestaban que Pemex no se entregaba al extranjero, que no existía petróleo en aguas someras, que debíamos de invertir y de asociarnos con empresas transnacionales para sacar petróleo de aguas profundas, y sacaban los comerciales a un hombre sentado en una silla manifestando que en Cuba tenían petróleo y que en otros países, cuando Cuba ni siquiera tenía una industria petrolera fuerte como la propaganda mexicana lo hacía. Lo cierto es que ellos disfrazaban la privatización, el concepto de privatización, con la palabra asociarnos con empresas transnacionales. Pero en aquel tiempo, si bien recordamos, el barril del petróleo costaba extraerlo, venderlo $100, y extraer un barril costaba $5. O sea, había una ganancia neta de $95 por barril. Al año, según me acuerdo, se obtenían ganancias de renta petrolera, es decir, la ganancia de lo que se saca de la estación de petróleo y la renta petrolera, de más de $100,000 millones. ¿Y quién se quedaba con él? Pues me imagino que papá gobierno en aquel entonces. Bueno, ¿cuánto se llevó Fox, Arturo, en esas ganancias pequeñas? Bueno, según dicen, se extravió, desvió, desapareció, no sé cómo llamarle, $280,000 millones de ¿cómo se llama? De ganancias, excedentes petroleros. Ajá. Y fíjate, todavía está vociferando el bandido, no se calla, no tiene, ¿cómo diré? No freno. Tiene vergüenza. No tiene freno en los... Bueno, no voy a decir así. Sí, y de hecho también nos vendían el cuento del tesorito, que la gasolina iba a estar más barata, que nos iba a caer la riqueza. Pero la cruda realidad sucede cuando se aprueba la reforma energética del año 2003 y que pretenden vender los cuadros, las cuadrículas de los ductos petroleros. Sí, hoy sale el señor Bartlett, Arturo, que dirige esta empresa gigantesca de México, y dice que va a seguir el litigio con los consorcios para devolver $3,000 millones. Fíjate nomás. Para devolución. Sí, para devolución. Pero en medio de la tregua que se ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador con las empresas que construyen y operan los gasoductos que el mandatario ha criticado por ser originados con contratos abusivos, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, indicó que el gobierno federal mantiene su exigencia de devolución de más de $3,000 millones que litiga con los consorcios. Allí hay otro problema. Si ustedes se acuerdan, algunas compañías fabricaron, según esto, Arturo, iban a construir ductos de gas para generar energía eléctrica y cobraban una renta por mes, Arturo. Cobraban una renta por mes por dejar pasar el gas natural para generar energía eléctrica, y resulta que los ductos nunca se construyeron. No existían, pero cobraban la renta. Y no se puede generar energía eléctrica con ductos que no existen. Oye, profesora. Mande. Cobraban sueldos
Por eso estos señores ahorita están molestos. Y que el secretario particular del presidente López Obrador insistió, Bartlett, en que la Comisión Federal no podría soportar la carga de contratos de gas carísimos. Claro que no. Si nosotros tenemos contratos que son onerosos y no puede pagar la Comisión Federal y que encarecen la electricidad, pues no nos conviene. Tenemos que defender los intereses del pueblo de México. Si esos contratos no se renegocian, respetando el derecho que tienen ellos para sentarse a negociar, si no se negocian, la Comisión Federal no puede soportar esta carga. Son carga cerca de 80,000 millones de dólares. Así nos dejaron este gobierno, Arturo, pero así nos dejaron esta patria. Así es. Destrozada. ¿Qué podemos decir? Un último mensaje porque ya casi nos vamos. Pero eso no lo dicen los chayoteros de la prensa, ¿eh? No. No, eso no lo dicen. Eso lo callan. Licenciado Roberto Cañedo. Pues es obvio que la fiera está herida. Es una fiera arrinconada, herida, que todavía no pierde la ilusión de recuperar todo ese jugoso bistec de carne que estaba saboreando, suculando. Entonces, deben ellos de entender que ya esos tiempos se acabaron y que estamos buscando una transformación del país. Ellos probablemente nunca lo van a entender, porque es la dualidad entre nosotros y ellos, el bien y el mal, la oposición contra la regeneración de un país. Entonces, es algo por lo cual nosotros siempre vamos a estar luchando en una situación eterna, hasta que la humanidad quizás en algún momento logre la iluminación. Entonces, de antemano, pues agradezco su invitación, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo jueves con ustedes. Gracias, licenciado Roberto Cañedo, y gracias a ustedes. Felicidades a todo el pueblo norteamericano por el día de su independencia. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.